Desde el inicio de la Operación Tormenta del Aqsa, el sábado 7 de octubre, han aumentado las interrogantes sobre las capacidades militares de Hamas. Aunque estas se consideraban modestas en comparación con las del ejército de Israel, lo cierto es que logró sorprenderlo con su ataque. Así muchos se preguntan quiénes son los líderes más destacados de Hamas, teniendo en cuenta que muchos de sus combatientes de primer rango aparecen enmascarados en los medios y otros murieron en operaciones israelíes. Estos son los dirigentes políticos y militares más destacados de Hamas en la actualidad. Mohammed al-Deif. Las autoridades israelíes lo arrestaron en 1989 y pasó 16 meses en la cárcel sin juicio, acusado de trabajar para el aparato militar de la organización islamista. Durante su etapa en prisión, al-Deif acordó con Zakaria al-Shorbagi y Salaf Shehadev crear un movimiento separado de Hamas para capturar a los soldados israelíes. Se trataba de las brigadas Isa al-Din al-Qassam. Tras su excarcelación, las brigadas al-Qassam surgieron como una formación militar. Al-Deif fue uno de sus fundadores. También fue el ingeniero que construyó los túneles por los que combatientes de Hamas realizaron infiltraciones en Israel desde Gaza y promovió la estrategia de lanzar un mayor número de cohetes hacia territorio israelí. Los cargos más graves que se le imputan, en todo caso, son la supervisión y planificación de una serie de operaciones de venganza por el asesinato del ingeniero Yahya Ayash, que provocaron la muerte de unos 50 israelíes a principios de 1996, así como su planificación para capturar y matar a 3 soldados israelíes a mediados de los años 1990. Israel lo arrestó y encarceló en 2000, pero logró escapar de sus captores al inicio de lo que se conoce como la Segunda Intifada y se le ha perdido el rastro desde entonces. Hay 3 fotografías suyas, una es muy antigua, en la segunda aparece enmascarado y la tercera es una imagen de su sombra. En uno de los intentos de asesinarlo en 2002, al-Deif sobrevivió milagrosamente pero perdió un ojo. Israel asegura que también perdió un pie y una mano y que tiene dificultades para hablar como consecuencia de los ataques sufridos. En 2014, durante la guerra lanzada por Tel Aviv en la franja de Gaza que duró más de 50 días, el ejército israelí tampoco lo logró asesinar, pero mató a su esposa y a 2 de sus hijos. Su capacidad de supervivencia le valió el apodo "el combatiente con 9 vidas". Pero sobre todo se lo conoce como el invitado, debido a que no permanece en un mismo lugar más de una noche y cada día pernocta en una nueva vivienda para escapar de la persecución israelí. También se hizo famoso por el sobrenombre Abu Khaled, por su papel actoral en una obra teatral llamada El Payaso, en la que interpretó el papel de esa figura histórica que vivió durante el periodo entre las dinastías Omeya y Abbasí. Marwan Issa. Marwan Issa, conocido como el Hombre de la Sombra y mano derecha de Mohammed al-Deif, es el subcomandante en jefe de las brigadas al-Qassam y miembro del Buró Político y Militar de Hamas. Las fuerzas israelíes lo mantuvieron bajo arresto por 5 años durante la llamada Primera Intifada, debido a su actividad en las filas de Hamas, grupo al que se unió a una edad temprana. Israel lo describe como un hombre de hechos, no de palabras, y asegura que es tan inteligente que puede convertir el plástico en metal. Consideran que mientras siga vivo continuará la guerra de cerebros con Hamas. Issa destacó como jugador de baloncesto y fue apodado el Comando Palestino. Sin embargo, no progresó en su carrera deportiva ya que Israel lo arrestó en 1987 tras acusarlo de pertenecer a Hamas. Posteriormente, la autoridad palestina lo detuvo en 1997 y no lo liberó hasta después del estallido de lo que se conoce como la Intifada de Al-Aqsa en 2000. Después de su liberación, Issa jugó un papel fundamental en el desarrollo de los sistemas militares de las brigadas al-Qassam. Debido a su destacado papel en Hamas, fue perseguido por Israel, que incluyó su nombre en la lista de los más buscados e intentó asesinarlo durante una reunión del Estado Mayor en 2006, con al-Deif y los líderes del primer rango de las brigadas al-Qassam, pero solo salió herido. Los aviones de combate israelíes también destruyeron su casa en Gaza 2 veces en 2014 y 2021, matando a su hermano. Su rostro no se conoció hasta 2011, cuando apareció en una foto grupal tomada durante la recepción a los prisioneros liberados en virtud del acuerdo de intercambio para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Yahya Sinwar. Yahya Ibrahim al-Sinwar, líder del movimiento Hamas y jefe de su oficina política en la Franja de Gaza, nació en 1962. Fundó el servicio de seguridad de Hamas conocido como MAH, que se ocupa de la seguridad interna, incluyendo los interrogatorios a sospechosos de colaborar con Israel. Este organismo evolucionó para rastrear también a los servicios de inteligencia y seguridad israelíes. Sinwar fue arrestado 3 veces, la primera de ellas en 1982, cuando las fuerzas israelíes lo mantuvieron en detención administrativa durante 4 meses.
En su tercer arresto, en 1988, Sinbar fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas, mientras cumplía su pena de prisión. El tanque de soldado israelí Gilad Shalit fue objeto de un ataque con misiles de Hamas, convirtiéndolo en rehén de las combatientes islamistas. Para liberar a Shalit, Israel aceptó un acuerdo de intercambio por más de 1.000 prisioneros de los movimientos Fatah y Hamas, entre ellos Yahya Sinbar, quien fue liberado en 2011. Entonces, Sinbar volvió a su puesto de líder destacado del movimiento Hamas y miembro de su buró político. En septiembre de 2015, Estados Unidos incluyó su nombre en su lista negra de terroristas internacionales. El 13 de febrero de 2017, Yahya Sinbar fue elegido jefe del buró político. Abdullah Barghouti. Abdullah Galeb al-Barghouti nació en Kuwait en 1972 y se mudó a Jordania después de la Guerra del Golfo de 1990. Obtuvo la ciudadanía jordana y después estudió ingeniería electrónica en una universidad de Corea del Sur durante 3 años, en los que se aprendió a fabricar explosivos. No completó sus estudios porque obtuvo un permiso de entrada a Palestina. Quienes lo rodeaban desconocían sus habilidades para fabricar explosivos y tras una larga búsqueda, su intuición lo llevó hasta su primo Bilal al-Barghouti. En una zona remota cerca de Beit Rima, creó y detonó una pequeña cantidad de material explosivo frente a Bilal. Este último partió hacia la ciudad de Nablus para informar de los detalles de lo sucedido a su comandante en las brigadas, Ayman Halawa. Allí, su primo pidió a Abdullah que se uniera por órdenes del comandante a las filas de las brigadas Qassam. Barghouti trabajó en la producción de artefactos explosivos, detonadores y sustancias tóxicas. Estableció una fábrica especial para la manufactura militar en un almacén de su ciudad. El número total de muertos en las operaciones coordinadas y dirigidas por Abdullah Barghouti asciende a 66 israelíes, además de 500 heridos. Barghouti fue arrestado por casualidad en 2003 por las fuerzas especiales israelíes e interrogado durante 3 meses consecutivos. Decenas de familiares de los israelíes muertos asistieron a su juicio y recibió la condena más larga de la historia del país. Otros lo calificaron como la sentencia más larga para un preso de la historia, con 67 cadenas perpetuas y un total de 5.200 años. Llevó a cabo una huelga de hambre que puso fin a su régimen de aislamiento. Barghouti, que sigue encarcelado en Israel, fue apodado el Príncipe de la Sombra tras escribir un libro desde el interior de la prisión titulado así, en el que habla de su vida y los detalles de las operaciones de resistencia que llevó a cabo junto a otros prisioneros. En el libro describió cómo introdujo explosivos a través de los puestos de control militares israelíes y cómo llevó a cabo operaciones de bombardeo a distancia, con detalles precisos. Ismail Haniyeh. Ismail Abdel Salam Haniyeh, también conocido como Abu al-Abd, nació en uno de los campos de refugiados palestinos. Es el jefe del buró político de Hamas y el primer ministro del 10º gobierno palestino. Ocupó el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre 2006 y 2007. Israel lo encarceló en 1989 durante 3 años y después se exilió junto a varios líderes de Hamas en Marj al-Zuhur, en la frontera entre Líbano y Palestina, donde pasó un año completo en 1992. Tras ese año en el exilio, regresó a Gaza y en 1997 fue nombrado jefe de la oficina del jeque Ahmed Yassin del movimiento Hamas, lo que fortaleció su posición en el movimiento islamista. En febrero de 2006, Hamas lo designó primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Un año después, Haniyeh fue destituido de su cargo por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, después de que las brigadas Al-Qassam tomaran el control de las sedes del aparato de seguridad en la Franja de Gaza. Haniyeh rechazó la decisión porque la consideró inconstitucional y proclamó que su gobierno seguirá cumpliendo con sus responsabilidades nacionales con el pueblo palestino. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco te olvides de pasar por nuestro periódico digital y redes sociales donde subimos contenido diario. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces.